persona principal en la edificación de la iglesia. Si se acuerdan sobre eso, ¿no? Fue ya casi hace un mes. Repasando las notas y orando, esta enseñanza la hemos titulado La piedra angular, porque no podemos hablar de edificación sin hablar de la piedra angular. Amén. Y ahorita vamos a expandir un poco más sobre eso. Y aunque tiene el título de la piedra angular, esta enseñanza bien se hubiera podido llamar también la edificación de la iglesia. Pero el Espíritu me dio algo más inmediatamente esta mañana, que tal vez el otro mes vamos a dar la continuación de esto, ya específicamente sobre para qué somos edificados como iglesia, cuál es el propósito, hacia dónde nos quiere llevar Dios y lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo y a través de sus apóstoles y sus profetas, sus siervos. Más o menos eso donde vamos a estar yendo en esta hora. Amén. Sean bienvenidos todos los que se encuentren aquí en la localidad. También los hermanos, amigos que nos acompañan en Facebook y los que luego lo verán en YouTube. Amén. Veo algunas caras. No traigo mis lentes porque leo mejor sin anteojos. ¿Qué le parece? Leo mejor sin anteojos. Parece ser que es asunto de ancianos. Ya me convencí de eso. Bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por que tú estás en medio de todo, Señor. Lo pruebas, lo haces. Te podemos ver con claridad, Señor, lo que tú haces. Aún en medio de la pérdida, aún en medio de los problemas, aún en medio de las situaciones, Señor, tú estás ahí. Gracias por tu presencia. Dígale al Señor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, gracias porque estás, Señor, veniste y no te has ido, Señor, estás con nosotros. Gracias, Señor, porque sigues cumpliendo tu promesa para con nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia activa que se mueve, que obra, que trabaja. Y como cantamos hace un momento, ¿cómo no vamos a creer si ya lo hemos visto? Si ya lo hemos experimentado en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia carne, en nuestra propia familia. ¿Cómo es que no vamos a creer? Aleluya. Espíritu Santo, ministra lo tuyo en esta tarde. Ayúdame, auxíliame que Él pueda hacerlo de acuerdo a tu plan y tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Dígale al Espíritu Santo, yo recibo tu palabra, yo recibo tu enseñanza. Yo recibo tu instrucción. Yo recibo todo lo que tengas para mí. Aleluya. Lo recibimos ahora como tu pueblo en el nombre de Jesús. Aleluya. Muy bien. Tengo algunos versos que no se lograron poner en la pantalla y le voy a invitar que solo lo anote las citas que voy a estar mencionando. Porque se va a tardar mucho en buscarlos y mejor se los voy a leer y luego ya usted puede ver esta enseñanza en el futuro, no sé qué tan pronto en YouTube, la puede repetir ya mañana. Gracias, hermano, qué rapidez, amén. Vamos a partir de una verdad de la Biblia, que encontramos en la Biblia, en relación a nuestro Dios, en particular que nuestro Dios es un Dios de la creación, es un Dios creativo, es un Dios que siempre está trabajando, siempre está obrando, siempre está trabajando. Y cuando examinamos las religiones más grandes en el resto del mundo que existen hoy en diferentes continentes, yo por lo menos he llegado a la conclusión vez tras vez, que los dioses de las otras religiones, no que el cristianismo sea una religión, pero para nominarlas, ¿no? Y poder ponerlas en el mismo nivel y al mismo tiempo separarlas. Las otras religiones, el Dios de ellos no es un Dios que crea nada. I mean, they don't do anything. You know, no tienen creatividad. Se llaman dioses y la misma Biblia lo dice, que tienen labios pero no hablan, tienen oídos pero no oyen. Sin embargo, son dioses. Y esa particularidad las muchas particularidades de nuestro Dios, el cual
Todo esto inició con los estudios que el pastor ha estado dando sobre el libro de Génesis, y he compartido algunos de esos estudios. Todo ese estudio del libro de Génesis nos ha llevado a estudiar sobre Abraham y lo demás, y nos ha llevado a lo que voy a compartir hoy y lo que voy a compartir el próximo mes. Nuestro Dios es un Dios de la creación. Amén. Es un Dios creativo. Parte de su actividad mayor es crear. Y a manera de partida en el estudio, nuestro Dios es Dios de individuos. Amén. Es Dios de individuos, el cual los llama, los escoge. En el caso de Abraham ya sabemos toda la historia. Pero luego no solo es una creación de un individuo o de juntar un matrimonio, sino también Él se interesa en los descendientes, o sea, en las generaciones que salen de ese individuo, de ese matrimonio, de esa pareja. ¿Está conmigo? ¿Ok? Entonces, lidia, trata, dirige, auxilia, ayuda, bendice, corrige a las generaciones de individuos. Pero no se queda ahí, sino que tarde o temprano, lo vemos en la Biblia claramente, de que Él también crea naciones. Dios es un Dios de naciones. Por eso Él va a juzgar naciones, porque las naciones son de Él, son creación de Él, no son creación de otros dioses que no crean. ¿Cómo va a ser posible que ellos van a crear una nación si ellos no crían, no crean? ¿Cuál será la palabra correcta? El ejemplo que vamos a usar es el pueblo de Israel. Empieza con un individuo. Amén. Se pasa con individuos y que tarde o temprano nos damos cuenta que están entrelazados en una forma sanguínea y también en lo natural. Lo hace con Israel de individuos. Nacen, o Él crea naciones, crea tribus, amén. Las 12 tribus de Israel eventualmente se establecen, pero no eran una nación. Entonces viene Dios y eventualmente quiere hacer una nación de Israel y junta las tribus. ¿Okay? Y eventualmente con esto de que Dios crea naciones y crea a Israel, le da identidad nacional a los judíos. Los judíos hasta no tenían identidad nacional, o sea, porque no eran una nación. ¿Okay? Les da identidad nacional, los establece como una nación, establece todos los reglamentos, establece todas las leyes, establece lo que una nación necesita tener. Y viene a ser el pueblo de Israel una nación como el resto de las naciones, con su presidente o su dictador o su rey en aquellos entonces. Lo interesante de esto es de que después que Dios los establece a los judíos como una nación, Dios los insta y espera de que ellos sigan edificando su nación, porque ese era el plan de Dios y sigue siendo el plan de Dios. Todo lo que Dios toma, crea y establece como de Él, Él lo hace crecer, Él lo aumenta. Entonces, por eso les da reglamentos y todo lo demás, para que ellos puedan expandirse como una nación y eventualmente llegan a tener bienes, llegan a tener ejército, llegan a tener líneas de separación de otras naciones y un gobierno, por lo menos al principio o en diferentes épocas del desarrollo del pueblo de Israel como nación hasta el día de hoy, se han parecido bastante a otras naciones. Dios lo llama de regreso, y el Dios de los judíos de Israel es un Dios diferente a los otros dioses. ¿Ok? All right. Disculpe que sea tan detalloso, pero todo esto va a ser importante para ver la segunda parte del estudio y la tercera parte que va a ser el próximo mes. ¿Ok? Ellos debían de edificar su nación. Una nación no puede crecer si alguien no la edifica, ¿no? Si alguien no invierte en ella, si alguien no se preocupa en todos los aspectos de una nación, y entre mejor los líderes de cualquier nación trabajan y lo hacen, pues la nación crece y se torna
como por ejemplo lo que es los Estados Unidos ahora, lo que es China, Rusia, India, porque alguien ha estado con somebody's been building those nations. Y usted va a otras áreas de la tierra y ve la desgracia de X nación, o la pobreza, o las guerras, o las divisiones. Somebody has not worked those nations. Alguien no ha trabajado en esas naciones. Únicamente lo que existen, y los primeros son los presidentes o los dictadores, que son los mayores ladrones de todo lo que se tiene. Entonces la nación no crece. Y usted pregunta, bueno, ¿y por qué esas naciones son así, verdad? Nobody's working them. Y rehúsan que Jehová, que Dios les ayude también. Eso es parte del problema. Entremos entonces a ver cómo es que los judíos edificaron a la nación. ¿Qué usaron como base? Porque toda nación tiene que tener una base, digamos, no solo una constitución y todo lo demás. Tiene que tener base, tiene que tener principios que lo gobiernen y leyes que la rijan y que visión que la dirija, incluso hacia donde queremos llegar en 30 años o 50 años. ¿Cómo es que los judíos edifican a su nación? Lo hacen, su base fue tradiciones, cultura judía y su interpretación y aplicación de la ley que habían recibido de Moisés. Okay. Eso fue la base muchísimos años. Amén. Now, su tipo de gobierno que ellos tuvieron, fueron gobernados por su mayoría por reyes y jueces corruptos. ¿Dice usted amén a eso? Habían 9 reyes que incluso fueron puestos por el pueblo, no fueron puestos por Jehová por su mayoría. Amén. Ellos los escogían, ellos los ponían, o quien ganaba la batalla tal y tal, era el próximo rey. Fuese que no tuviera educación o lo que sea, o que no fuera parte de la nobleza, si lo podemos llamar, para que fuese rey. Entraban personas a ser rey y jueces que eran los peores ladrones en todo Israel, o los bandoleros, vamos a decir, de Israel. Entonces, por su mayoría, por reyes, fueron gobernados. Fíjense bien, ¿por quiénes fueron gobernados? Fueron gobernados por reyes y jueces corruptos, escogidos por el pueblo, en vez de ser gobernados por Jehová y los profetas. ¿Cuántas veces Jehová, o sea, Dios, estamos llamando a Jehová a Dios para reconocerlo, que es el Dios, vamos a decir su nombre en el Antiguo Testamento como era conocido? Por eso es que Jehová aparece en el Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento aparece como Dios o como su Hijo Jesucristo. No se dejaron ser gobernados por Dios. No quisieron tener una teocracia donde Dios gobernaba a través de sus escogidos, en este caso a los profetas. Amén. Now, en la edificación de los judíos a través de muchísimos años, lo que ellos crearon fue una nación dividida. Una nación dividida. Y un ejemplo de esto que le quiero dar ya de una vez. El Señor Dios envía a su Hijo Jesucristo a la tierra, en parte para continuar su reino y seguir expandiendo su reino. Y cuando hablamos de reino, estamos hablando de una nación. ¿Ok? Un reino es básicamente donde alguien gobierna, donde, when somebody rules something, that's a government. Eso es un gobierno. Viene Cristo y encuentra a Israel dividida. Está dividida. Con un liderazgo principal, recuerda esa palabra principal, que era su base, y su liderazgo. Generalmente, el liderazgo de cualquier nación es su base. It's space. Su manera de pensar, su forma de ser, perdón. Viene el Señor Jesucristo y la nación está dividida en varias sectas, con un liderazgo principal de sacerdotes, escribas y ancianos. ¿Ok? Es importante ver, qué clase de gobierno tenía. De acuerdo a la clase de gobierno que se tiene, así va a estar la nación.
¿Ok? Eso es muy importante. En medio de la división nacional de Israel, tal vez sea el primer cita que quiere escribir o recordarse, en Lucas capítulo número 20. Ni lo busque, voy a narrarle o parafrasearle toda una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para los principales, para algunos principales que lo andaban siguiendo para ver cómo lo podían atrapar en un engaño, en una mentira o lo que sea, para tornarse en contra de él. Y él mismo les narra lo que está, les narra lo que está por sucederle a él por parte de estos principales sacerdotes, ancianos y reyes. Se lo voy a leer. En lo que Jesús enseña a estos principales sacerdotes y los demás, escribas y ancianos, enseña sobre su autoridad. Fíjese que usted lo ha escuchado y hasta cierto punto podemos decir que sí, pero cuando ya estudiamos un poco más el hecho de que se ha dicho de que Jesucristo como rey se escondió. He was a hiding king. Y él adrede se escondió y todo lo demás. Pero entre más uno estudia la palabra, principalmente los encuentros de Jesús con fariseos, escribas, o sea, con personas judías que lideraban también con los problemas de los judíos, él sí se revelaba a ellos. Le voy a mostrar aquí con la palabra en Lucas capítulo 20. Eso solo escúcheme. Okay, voy a tratar de hacer una narración histórica de esto. Okay. Enseña sobre su autoridad, enseña también su lugar o su posición principal. Okay. Acuérdense cuál era lo principal para los judíos que habían fundado, que eran el fundamento de la ciudad. Él también enseña su lugar principal en el reino y también va a enseñar, al cerrar la historia, el rechazo de los judíos de él como el principal. ¿Ok? Eso se conoce como la parábola del sembrador y los labradores. Y dice así: después de plantar una viña, el sembrador la arrendó a labradores. Después de estar ausente por largo tiempo, en 3 ocasiones envió a sus siervos a que le entregaran el fruto. Los labradores los golpearon y los enviaron con sus manos vacías. Entonces el señor de la viña envió a su hijo, el cual al verlo venir lo mataron. Aquí Jesucristo estaba profetizando lo que ellos iban a hacer con él. ¡Wow! Yo nunca había visto esto antes. El dueño de la viña, dice, destruyó a los labradores malignos y entregó la viña a otros. Oyendo esto, los labradores dijeron: Dios nos libre. Y Jesús, aprovechando el momento y mirándoles, les dijo: ¿qué pues significa lo que está escrito? La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ok, es un paquete entero. Les dijo que yo soy el principal. Ustedes no son los principales de esto. Ustedes no son el fundamento. Ustedes no son el liderazgo. Yo soy el principal. Yo soy la piedra angular de lo que Dios está construyendo en la tierra. Soy yo. Ese es mi lugar. Y luego les está diciendo lo que ellos habían hecho previo y lo que iban a hacer con él. Van a matar al hijo del dueño de la viña. Y lo hacen. ¿Right? Les estaba profetizando, les estaba diciendo lo que ellos iban a hacer. Los ancianos, los sacerdotes y los otros líderes de la secta. Ahora, luego dice, ¿qué significa lo que está escrito? La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahora le está diciendo, también es el líder en la cabeza del ángulo. No. Creo que aquí es bueno hacer mención de algunas definiciones, como por ejemplo, piedra angular
y piedra como cabeza del ángulo. ¿Okay? Es importante verlo porque en lo natural la piedra angular es la piedra principal. Es la más fuerte de todo el resto del fundamento. ¿Okay? Jesucristo edificó su iglesia, vamos a ver en un momento, pero también tuvo colaboradores que le dieron a él como Pablo, Pedro y los otros apóstoles después de que esos otros fallecieron. Esta piedra como fundamento es colocada formando esquina en la base del edificio. Y el propósito principal de la piedra principal, la más fuerte, la más gruesa, la más fortalecida, la más sólida, no sé qué más le podemos decir. Y estas definiciones que le he dado nos habla de Cristo Jesús. Porque Él es lo más sólido, Él es lo más fuerte, Él es lo más grande, Él es lo principal. ¿Ok? Capta las definiciones. Aprendamos a pensar cuando estamos estudiando la Biblia en lo natural e instantáneamente en lo espiritual. Hagamos un intercambio. Let's do that, play that way. Interesante que se coloca formando esquina en la base del edificio, juntando y sosteniendo dos muros. Aquí le voy a decir algo que no sé si será, lo tengo que estudiar, que se me vino a la mente inmediatamente que los dos muros, uno de esos muros es Israel, el otro muro es la iglesia. La piedra angular, sosteniéndolo. No solo sosteniéndolo, juntándolos. ¿Sí get that? All right. Se usa también la piedra angular como guía para el posicionamiento del resto de las piedras. It helps to align and to keep the rest of the rocks their position so they can do their job. Es la piedra guía. ¿Quién es nuestro guía? Jesucristo. Amén. ¿Ya le está agarrando un poquito de sabor a esto? All right. Al ratito se lo va a tragar todo. De una sola vez. Entonces, hay otras piedras. Pero la piedra angular es la principal. Pero hay otras piedras. Incluso, se lo voy a decir de una vez porque aunque eso toca para el estudio del próximo mes. ¿Quiénes son esas otras piedras? Usted. Usted como individuo, yo. Vamos a estudiar sobre cuál es nuestro posicionamiento dentro de lo que Dios está edificando, la nación, su reino. Amén. All right. Veamos qué significa piedra como cabeza del ángulo, porque dice, yo soy la piedra principal, que yo soy la piedra del ángulo, y también él dice, está diciendo, yo soy la cabeza. La piedra como cabeza de ángulo se refiere a la más alta. Por lo tanto, lo que corona la estructura. En inglés, por lo menos, si usted le quiere decir a alguien que llega a visitarlo a usted, que quiere usar su baño y su baño está arriba, tiene que subir las escaleras, él le dice on the top of the stairs. No sé cómo se dirá eso en español. Arriba de las gradas, encima de las gradas. Okay. No sé si le ayuda un poco o lo confunde más. Discúlpeme. All right. Sigamos entonces ahora ya con la piedra angular. Jesucristo como la piedra principal. En Mateo 16, Jesús está con sus discípulos y hay otros por ahí. Está con sus discípulos y les pregunta a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le declara a Pedro, sobre esta roca, o sea, sobre esa revelación. Y inmediatamente cuando dice roca, está hablando sobre esa base. Yo edificaré mi iglesia. Sobre la base que te han revelado que yo soy el Hijo de Dios. Y me vas a poner a mí como la base del Hijo de Dios cuando prediques, cuando edifiques
a las piedras, cuando las coloques a las otras piedras, o sea, los seres, los creyentes. ¿Ok? Entonces, note que Pedro no es la base, solo porque se llamaba Piedra o Petra. Amén. Hay quienes están edificando la iglesia usando a Pedro como base. Wow, mire, se me salió. Está bien. El Señor dice, sobre esta base edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? A personas creyentes. Yo tengo reservas, por no decir otra cosa más fea. Yo tengo reservas que le llamemos el venir a la reunión, ir a la iglesia. ¿Y vas a ir a la iglesia hoy? Es como otra también, última que me ha venido, se la voy a dar gratis aquí en un momento. ¿Y vas a ir al servicio? Le pregunta al otro. Oh, sí, yo voy al servicio hoy en la noche. Y viene y no sirve a nadie, solo se sienta y no hace absolutamente nada. ¿You see how we use the words? Qué bueno. ¿Qué dicen los hermanos de este lado? Así que es que hay que saber lo que estamos diciendo, hermano. Repetimos, como decía la hermana, por pura tradición, por pura costumbre. Decimos vamos al culto. I'm not quite sure what that word means. No sé qué quiere decir esa palabra. No me gusta. Vamos a orar al Señor. Vamos al edificio donde se reúne la iglesia. Este está muy técnico, pastor. ¿Será que soy? Bueno. Con el propósito de entender un poquito más sobre lo que es edificar en relación a lo que Cristo está diciendo que Él va a hacer, y lo hace y empieza, pero no termina, amén, por decirlo así, escoge a Pablo, entonces Él comienza y también Él está edificando. Pero quiero hacer mención de la edificación que el Señor menciona y de la edificación que el apóstol Pablo hace. Para ver quién ha hecho qué. ¿Okay? Edificar en la primera fase, le estoy llamando a la primera fase, o sea, lo que Cristo hizo en la edificación de la iglesia y luego Él se va. Right? La primera fase tiene que ver con fundar, fabricar, construir y enseñar. Okay, estamos hablando en lo espiritual. Jesucristo edificó la primera fase predicando el evangelio y enseñando vastamente sobre el reino. Jesucristo, muy poquito Jesucristo enseñó, platicó o mencionó sobre la iglesia. Muy poco. La mayoría de su mensaje fue el evangelio de salvación y todo lo demás, de los pobres y lo que ya sabemos. Pero también enseñó vastamente sobre el reino. El reino que los judíos, como Israel, como nación, como pueblo escogido de Dios, no habían hecho un buen trabajo de establecer ese reino en medio de ellos, porque ni aceptaron al rey. También que quisieron otros reyes. ¿Se acuerda? Queremos rey. Vaya, pues se los voy a dar uno de acuerdo a su corazón, no de acuerdo a mi corazón. Porque Dios ya tenía a su rey, a su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, esa es la primera fase. En la primera fase de la edificación, Él predica el evangelio y enseña vastamente sobre el reino. Oiga esto. Jesús termina su fase de edificar. Lo estoy poniendo de esa manera. La Biblia no dice, y Jesús terminó su fase y se fue. No dice eso. ¿Okay? Solo para poder entenderlo, yo para poder explicarlo mejor y esperar que usted lo entienda mejor. Él hace su primera parte, luego él se va. Pero antes de irse, Él deja la enseñanza bien clara con personas claves, o sea, los apóstoles, en quien podía confiar. Al que no era confiable, boom, lo sacaron. Él deja establecido y declara que Él es el fundamento. Yo soy el fundamento. Y lo dijo claramente a los que le iban a entender.
Y ahí es donde podemos decir, no es que Jesucristo era rey, pero el rey escondido. A king that hides. Pero no para todos. A otros les hablaba claramente y les decía, como lo que acabamos de leer hace un momento. Él les dijo, yo soy la piedra principal, no son ustedes. Amén. Al partir, él ya había declarado que él era el fundamento, que él era la cabeza y que él era la piedra angular y la cabeza del ángulo. Y también establece 12 apóstoles como parte del fundamento, y por eso dice, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. No que los apóstoles y profetas sean el fundamento. Ellos son edificadores. El fundamento solo hay uno. El mismo Pablo lo dice en esa misma, ese mismo capítulo que está enseñando sobre eso. En Efesios 2:20 creo que está. En donde dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y quién es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Jesucristo. Bueno, lo dejamos ahí porque si no me voy a meter en problemas en algo más que voy a decir. ¿Para qué eran los 12 apóstoles? ¿Por qué se necesitaban 12 apóstoles? Porque los 12 apóstoles vienen a ser la parte del fundamento gubernamental. Está construyendo una nación, necesita un gobierno. Necesita líderes que lideren, que lleven adelante ese gobierno. Y que el rey, el fundamento, el fundador, le va a estar enviando a estos líderes gubernamentales, a los 12 apóstoles, revelación sobre cómo edificar a los cristianos que están creyendo para tornarnos en una iglesia, para tornarnos en una nación, para tornarnos una nueva raza, la octava raza en la tierra. ¿Se fija cuándo está sucediendo ahí? Lastimosamente muchos aún en estos días que ha habido tanta revelación sobre el lugar de los apóstoles, como dicen, y a usted lo hicieron apóstol, usted. Si yo lo conozco usted cuando empezó, usted no era muy buen pastor. Aguante. Pero me liberó lo que el Espíritu me dijo. ¿Y de dónde creo que voy a sacar a los apóstoles si no es de los pastores? Por eso dijo que no. Los tiene primero evangelizando, pastoreando, lavando los baños sanitarios, cambiando pampers en la guardería, recogiendo la ofrenda, dirigiendo los cultos. El único que ayuna en toda la iglesia. Los tengo ahí un buen rato. Los está puliendo. Si le fallan en el camino, pues ya está, pues. Y sigue trabajando con los otros que está trabajando. Porque tiene que haber un reemplazamiento, no como el de Pedro, como cierta iglesia con unas campanas bien grandes hace sucesores de Pedro, no. Tienen que haber sucesores cuando los apóstoles fallecen, ¿no? Bueno. Vamos bien suavecito y despacio, pero vamos, ¿verdad? Es que así es cuando... Yo hasta camino más despacio ahora. Alright, so el Señor se va, deja establecido todo, deja a los 12 apóstoles están preparados, están listos, los deja con todo poder, con toda autoridad, ellos entienden su lugar, ellos lideran la iglesia, tienen que edificar la iglesia, ellos tienen que, y por eso empiezan a organizarse. Okay. Now, la segunda fase de edificar tiene que ver con organizar lo que se plantó en la primera fase, tiene que organizarse. Y aquí hay otra cosa que quiero mencionar sobre la iglesia también, me está recordando el Espíritu. Hay mucha gente que dice, no, si yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, bla, 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 y se oyen, que tienen fe y todo lo demás. Lo único que tengo problema es con la iglesia. ¿Y cuál es el problema de la iglesia? Dice que eso es religión organizada. Y a mí no me gusta nada organizado. Quiere decir que le gusta el desorden. Libertinaje en vez de libertad, como nos enseñó el pastor el otro día. Sí, pero no, es que está muy organizado, que tiene reglamentos para esto, que tiene reglamentos para todo. Sí, pues todo lo que está vivo y se mueve se tiene que regir por reglamentos.
So, I just don't like organized religion. Y se zafan y se pierden a saber a dónde se irán, pero anyway. So, la segunda fase tiene que ver con organizar. Tiene que ver con incrementar lo que se hizo en la primera fase. No que, porque no estaba terminada, incluso no está terminada ahorita, 2000 años después. El edificio no está terminado. ¿O cree que ya el Señor ya terminó con usted, hermano Benjamín? No, dice rápido el hermano. No, el que empezó el trabajo lo va a terminar a su debido tiempo. So, el edificio sigue construyendo, ya lleva 2000 años de construir. Y yo no sé, ni me atrevo a decir mañana va a ser, o tal vez en 5 años. Yo no me meto en eso porque no sé. Ni tengo la menor idea. Aunque tengo el espíritu de sospecha, como se recordó el hermano el otro día. Pero mejor esas sospechas me las guardo. All right. Ay, Dios mío. Edificar, segunda fase. Organizar, incrementar, mejorar. También instruir y enseñar sobre la fe en Cristo. Ya la segunda fase. Cristo Jesús enseñó de sí mismo, pero muy poco. Es al Espíritu Santo que le toca dar testimonio de Jesucristo. Jesucristo da testimonio del Espíritu Santo. La iglesia da testimonio de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia. So, en esta segunda fase de edificar es donde encontramos al apóstol Pablo, que es escogido para seguir la edificación. Y viene a ser el edificador principal de la iglesia para construir una entidad espiritual de todas las naciones. Ya no es solo una sola raza, es de toda raza, toda nación, toda lengua. Por eso hay iglesias que están siendo edificadas por apóstoles, pastores y lo demás en todos los continentes de la tierra. Ese es plan de Dios. Eso no, ni el comunismo ni cualquier ismo lo va a poder parar. Y no lo han parado. Y la iglesia sigue creciendo, aunque parece que se está disminuyendo. Lo que Dios crea, planta y diseña, lo prepara para crecer y para expandir, para multiplicarse. Incluso para que la misma iglesia se torne creativa, para que nosotros engendremos hijos espirituales. Dejémoslo ahí. Estudiamos un poquito sobre lo que los judíos utilizaron como base para edificar la nación de Israel. ¿Se acuerda? Que sea mentira, dígame amén. Hace 5 minutos le dije. Ahorita se arrepiente de una vez de la mentira. Se lo menciono porque ahora vamos a ver cuál fue lo que el perito arquitecto utilizó como base para edificar su fase de la iglesia. ¿Puede entender? El perito arquitecto entiende su tarea. Se entrega a ello de una forma grande. Y para edificar la iglesia, el apóstol Pablo usa como base la revelación de la palabra viva. Jesucristo, el Hijo de Dios. El otro día el pastor leyó y se me olvidó preguntarle, y no creo que se acuerde. El pastor leyó un verso en donde dice que Pablo predicó únicamente a Cristo. I don't know where it was, in Romans. You read so many verses last Sunday. Predicó a Jesucristo únicamente. Él mencionó la ley para compararla con la gracia, como el pastor nos enseñaba el otro día. Bien interesante. Para edificar la iglesia usó como base la revelación de la palabra viva a Jesucristo, Hijo de Dios. También usa la revelación de la piedra angular, la que los judíos rechazaron. That was his base. Esa fue su base. Edificó entonces a los creyentes, también enseñó a los creyentes los principios del reino en vez de tradiciones religiosas
judías. Pablo tuvo que sacarlas a luz porque lo culpaban a él de ciertas cosas, como en una ocasión dijeron, cuando no sé qué rito fue el que hizo, creo que fue con Timoteo, lo mandó a que se rapara, que se rasurara, o con alguien, no me acuerdo quién. Si me permite, ya estoy anciano, mayor de edad y mi mente no. Usted que está joven, ¿sí se acuerda? Entonces decimos, mire, Pablo se retractó de lo que había predicado, al fin se dio cuenta que se estaba tornando apóstata en vez de apóstol y por eso regresó. So what? Y si hizo eso en ese momento, porque esa es otra enseñanza, pero era necesario hacerlo para poder continuar edificando la iglesia. Interesante, hay tantas cositas interesantes. Yo sé que a usted le gustan las cosas interesantes de la Biblia. All right. Fíjese que Pablo tuvo muy poco compañerismo con la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál fue la iglesia que te pedí el otro día en la Biblia? Que la buscara. La iglesia de Antioquía fue la base del apóstol Pablo. Él iba feliz a reportarle a la iglesia de Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía habían maestros y profetas del Espíritu. Incluso fue que le escogieron a él para enviarlo a predicar. Cumple tu tarea. Ve y haz obra de evangelista. Jerusalén estaba ahí, they were on the backward, porque ellos eran judíos, pero sí creyeron en la piedra angular. Ese era otro dato muy importante. El apóstol Pablo predicó a Jesús solamente, lo predicó como rey y también predicó su gobierno de gracia. No predicó la ley. Él la mencionó en varias cartas solo para compararlo a la ley. ¿Cuál es la diferencia? El beneficio de la ley, el beneficio de la gracia. En un boxeo, ¿quién sale ganando? La gracia. Amén. Le voy a dar una buena noticia. Estoy por terminar. Gloria a Dios, dice la Avancemos, no sé cuántos años después de que Pablo inició su tarea, su trabajo de edificar la iglesia con el fundamento correcto, la piedra angular, Cristo Jesús. No me acuerdo cuántos años habían pasado. Se encuentra él en Hechos, ya estaba concluyendo su tercer viaje en todo lo que se conoce como Asia Menor, predicado, fundado un montón de iglesias, con la verdadera base, repudiando la herejía y de los que se querían aprovechar del evangelio, de los dones también, los señalaba, o sea, hacía limpieza en todos lados y edificó la iglesia. Pero él ya está mayor, estaba por ir estaba en Éfeso y estaba por ir a Jerusalén, donde iba a ser encarcelado. Eso está terminando. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 20, solo lo del capítulo nada más. No lo busque, solo anótelo. Llama a los ancianos, dice la Biblia, para despedirse a ellos y les dice lo siguiente. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Apacentad la iglesia, o sea, edifícala, pastoréala, pero edifícala. Y ahora dice Pablo, mire lo que les dice por último, ya no lo va a volver a ver. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Os encomiendo a Dios, pero también os encomiendo a la palabra. Now, aquí, si somos muy cerrados, podemos decir, esto se lo dijo a los ancianos, porque fue a los que llamó. Pero los ancianos eran creyentes también, ovejas también. Antes
antes de yo ser un apóstol o ejercer el don de apóstol, yo soy una oveja. Y no me olvido jamás de eso. O dejo de ser oveja. Dejó el pastor Martín y su esposa Reina de ser ovejas solo porque ahora son pastores. Well, the first thing we are is sheep. Por eso nuestro pastor es Jehová. Alguien nos está pastoreando. ¿Sí? No se refiere únicamente a los ancianos, al liderazgo, a los pastores, digamos, de esta iglesia de Éfeso, sino que a todo cristiano. Oiga esto, se edifica y se sobreedifica con la palabra revelada. Yo como oveja, usted como oveja, como discípulos, estamos siendo edificados siempre y cuando permitamos que los maestros de la palabra revelada nos enseñen. Y nosotros somos suficientes dóciles como para ser moldeados por esa palabra. We're being edified as a church. Yo soy parte de la iglesia. Cuando yo me siento a los pies de un maestro de la palabra revelada, que yo entiendo que es maestro de la palabra revelada, él me está edificando a mí, yo estoy siendo edificado y soy parte de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia está siendo edificada. Esa edificación la empezó Jesucristo, esa edificación la continuó el apóstol Pablo y los otros apóstoles hasta el día de hoy. Pero ahora encontramos que hay reedificación. Y el Señor para este tiempo, para esta hora, está declarando esta verdad o despertando, no sé cómo se dirá, esta verdad para que entendamos lo que es edificación y lo que es reedificación. Se edifica y se sobreedifica con la palabra revelada. Ya sabemos con qué se hace. Como les dije, son los maestros, si nos dejamos ser enseñados, que nos edifican. Usted, como piedra viva que es, como oveja, como iglesia, nosotros sobreedificamos por encima a nosotros mismos. Una es edificación cuando nos sentamos a los pies del maestro o escuchamos a un maestro con revelación que nos enseña. Eso es edificación. Pero está diciendo reedificación. O es encomiendo a Dios, a su pastor. Yo me voy, yo ya no lo voy a volver a ver. Pero también os encomiendo a la palabra que es poderosa para reedificaros. ¿Quién me reedifica a mí sobre el fundamento que ya pusieron los maestros? Yo. Usted. Pablo no estaba reedificando, Pablo estaba edificando. Nos han encomendado, el Espíritu Santo nos ha encomendado al pastor de pastores y también nos ha encomendado a la palabra, que es poderosa, es como una espada de dos filos. Usted sabe cuántas definiciones hay de la palabra para decirnos su función y su trabajo. Una de esas funciones es que yo mismo me puedo edificar a mí, y eso se llama reedificar. ¿Cómo? Estudiando la palabra por mí mismo, en mi casa, yo solo, sin ningún maestro. Ay, si hierro en el asunto, usted tiene el Espíritu Santo. Usted quiere, con toda sinceridad, usted entiende y comprende, espero que lo haya entendido de ahora en adelante, que nunca se lo olvide, ha entendido que usted tiene la responsabilidad de reedificarse a usted. No solo, tal maestro va a venir, el apóstol va a predicar ahora, todo está bueno. Busque a aquellos que lo van a edificar. Pero cuidado solo con andar buscando comer solo por comer y porque se le hinche la cabeza o su mente de tanta revelación que tiene.
El que es reedificado también muestra frutos, eso lo estudiamos, y ejerce su lugar como piedra viva. Nos toca a nosotros reedificarnos. El maestro no lo va a reedificar. Él solo edifica. No solo, es importante lo que hace. Pero lo que usted hace, lo que yo hago, reedificándonos, es igual de importante que la edificación de un maestro. Y a donde menos venimos a los estudios, y vamos a los estudios, es cuando venimos a los discipulados que nos enseñen palabra, doctrina. No, yo quiero danzar, yo quiero reír, gloria a Dios. Pero eso no le está edificando a usted en nada. Discúlpeme que se lo diga así. No porque ya no puedo danzar, porque casi me caí la última vez. Si no fuera por Saúl que me cachó. I would have been down. Apostle down. Call the ambulance. Primero Corintios capítulo 3, versículo 10, Pablo dijo, yo como perito arquitecto, esto lo usamos hace un tiempo atrás, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mas otro edifica. ¿Quién edifica? ¿Quién edifica? Otro. ¿Quién es ese otro? Usted y yo. Leámoslo otra vez. 1 Corintios 3:10, anótalo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, mas otro edifica encima. Y luego dice Pablo, cada uno mire cómo sobre edifica. No le está hablando, ten cuidado cómo te están edificando a través de ese maestro. No, esa es otra cosa y tenemos que tener cuidado también. No solo dar con la boca abierta comiendo toda clase de pescado con espinas y nos ahogamos y tenemos que ir al doctor, ir a llorarle al pastor. Fui a visitar otra iglesia y estaba un maestro ahí, quedé todo confundido. Bueno, pues desconfúndase usted, reedifíquese usted mismo. Es que todo lo queremos en un plato ya masticado, fácil. Let's study the word. It's exciting when you study the word. Es excitante estudiar la palabra. Bueno, entonces dice, cada uno mire cómo se edifica. ¿Quién? Cada uno de nosotros, el creyente. Al creyente, a nosotros como creyentes nos toca sobre edificarnos. El versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Dice, solo hay un solo fundamento. Eso es claro, ya está claro. Que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hemos tenido la bendición, la gracia, el favor de Dios a través de los años. Creo que todo lo podemos decir, aunque tal vez estamos en otras congregaciones previamente. De una u otra manera Dios se encargó en nuestra sed, en nuestro deseo, ¿verdad, hermano Benjamín? Ya tanto tiempo, y hermana Esperanza, incluso mi reina Marta, varios de ustedes. Con sed venimos al Señor. El otro día me hizo una pregunta a un pastor. Me dijo algo como, ¿cómo es que usted salió de la iglesia tradicional donde usted empezó la iglesia? ¿Cómo fue que salió de ahí? ¿Cómo fue que salió y lo dejaron que se quedara por un tiempo hasta que usted decidió salirse? Le dije, por el hambre y la sed de conocer al Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan en la esquina de la Sherman Way y la Kester, que estábamos en esa iglesia cuando empezó el movimiento, el famoso quinto piso? Lo que eras ahí, hermano. Empezaban a las 11 de la noche las reuniones. Ahí muchos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Lenguas, dones. Los seminarios quedaron en la reliquia y nos movimos en otro nivel. Tiene que haber hambre, tiene que haber sed. Que usted estudie, que yo tenga hambre y sed de estudiar la palabra. ¿Y qué voy a estudiar, pastor?
Pídele al Espíritu Santo. ¿En qué área necesita usted? Porque podemos decir, no, yo necesito mayor revelación. ¿Para qué? Pero va a seguir siendo un necio, un terco, testarudo, cabezón. ¿Cuál otra hay? Disculpen los de YouTube, Facebook, mamada. ¿No? mis tías que me ven, escuchan la palabra del Señor. Póngase de pie. Os encomiendo la palabra para que se reedifiquen. Es de leerla. Buscar, Señor, yo quiero conocer más. Sigue viniendo a las reuniones, venga a los estudios, venga a la preparación, venga a los discipulados, venga a todo eso. Pero también usted en lo personal tiene que sentarse con el maestro de maestros. Espíritu Santo. Porque si no hay reedificación, va a haber límite el lugar que podemos ocupar dentro del edificio de la casa de Dios. Podemos pedirlo, podemos orar, podemos llorar, ayunar, pero primero hay que encargarse de la reedificación. Levante su mano. Gracias, porque nos has dejado tu palabra, para que, Señor glorioso, la escudriñemos y poder comer de ella por nuestra propia cuenta. No con el anhelo de ser mejores maestros que otros maestros, no con el anhelo de lucirnos con la revelación, sino con el anhelo de ocupar el lugar, el puesto, la posición, el alineamiento a la roca principal, la piedra angular, Cristo Jesús. Señor, que tu palabra quede plantada, Padre, que sea una alerta, Padre, para que edifiquemos tu iglesia juntos, para que levantemos el edificio, Señor, espiritual tuyo, para que vengamos a hacer una casa espiritual, Señor. Y tus propósitos tú los logres en nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción. Quiero decirte, es hora de decidir que vas a escudriñar, que vas a leer la palabra en una forma metódica. Eres un estudiante, debemos ser estudiantes. Tenemos maestros, sí, pero también el estudiante hace su propia tarea, ¿no? Tiene sus libros de comentarios. Tú que me estás viendo por Facebook o YouTube ahora después, la invitación es para ti también. No tenemos nada en buscar otros maestros y buscar revelación, pero acuérdate de no descuidarte de la reedificación. Sobreedifica sobre lo que los maestros han edificado. Próximo mes estudiaremos la advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén, amén.